Aleluya. Muy bien. Pues buenos días de nueva cuenta. El día de hoy pues estamos aquí reunidos y quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual titulamos El casco se lleva en la cabeza. Qué raro, ¿no? Qué raro título, pero es algo que tenemos que ir comprendiendo poco a poco, porque es verdad que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Esta enseñanza está basada en algunas cosas que hemos observado, ¿verdad? Y muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta, que hay personas que tienen su vehículo, su motito, ¿verdad? Que es la forma de transportarnos aquí en Cunduacán, y llevan el casco, pero ese casco va en el manubrio o va colgado en su brazo, ¿verdad? Imaginémonos nosotros que esa persona tuviese un accidente. ¿Será que ese casco le iba a ayudar a evitar el daño? No. ¿Cómo debe llevarse el casco para que pueda ayudarnos a evitar el daño? Pues en la cabeza. Claro, las reglas de tránsito nos dicen que no solamente se debe portar casco, sino que se debe portar guantes y se debe llevar una chamarra protectora. Ese es todo lo que deberían llevar los motociclistas, aparte si se pudiera rodilleras, ¿verdad? Es lo que dice el reglamento de tránsito, pero generalmente no lo hacemos de esa manera. Entonces, es necesario saber cómo lo debemos hacer para verdaderamente hacerlo a como debemos hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que el creyente comprenda que la verdadera seguridad no proviene de sus propias estrategias de autopreservación, sino de someter su mente y su vida al señorío de Cristo, aceptando su sacrificio como el camino a la victoria, ¿verdad? El sacrificio del Señor Jesús es el camino que nos lleva a la victoria, no nuestras propias estrategias, no nuestro propio esfuerzo, no lo que nosotros queremos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú nos das, Señor, de poder tener este tiempo, esta disposición en nuestro corazón, de poder estar aquí, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla en práctica en nuestra vida y a enseñarla a aquellos que se acerquen a nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vivimos en un tiempo en el cual, pues cada uno quiere ver por sí mismo, ¿verdad? Tú eres lo primero, piensa en ti, sigue tu corazón, y algunas cosas que tomamos como si fueran bíblicas, aunque la Biblia no las diga, frases, ¿verdad? Como por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, estamos centrando todo lo que nosotros hacemos en lo que nosotros mismos podemos hacer, no en lo que Dios nos permite hacer o la fuerza que Él nos dé para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces viene la pregunta forzosa: ¿el casco será para seguridad o será un simple adorno? Es para seguridad, claro está, ¿verdad? Tanto un motociclista como un soldado deben portar casco. Si un motociclista se cae de la moto y no lleva casco, corre el riesgo de golpearse la cabeza y causarse un daño. Esto es, claro, yendo a la velocidad adecuada.
si el motociclista va a exceso de velocidad, aunque lleve el casco, ¿verdad? La velocidad va a hacer que seguramente la cabeza, aún teniendo casco, golpee contra el piso, contra un árbol, contra una pared y la persona fallezca, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir reglas en todos los sentidos. No seguir las reglas nada más a como nosotros queramos. Hay personas que insisten que el día sábado fue santificado por Dios y que es el sello de la salvación. Sin embargo, ellos quieren mantenerse en la ley para guardar el sábado, pero no se circuncidan ni guardan los 614 mandamientos adicionales a estos dos, ¿verdad? Y entonces la palabra nos dice que aquel que no cumpla uno solo de los mandamientos de Dios es maldito. Ellos quieren meterse en ese asunto y no se acuerdan que el Señor mismo, el Señor Jesús, dijo que Él es dueño del día de reposo y también dijo que Él es nuestro reposo. Por lo tanto, nosotros podemos descansar en Dios, podemos descansar en Jesús y estamos buscando por nuestra propia cuenta descansar en un día, cuando nuestro reposo es Dios. No podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que leer la Biblia para entenderla, no para buscar sostener nuestros pretextos con los textos que estén allí. Entonces, aquí nuestro Dios nos está hablando, ¿verdad? Claramente, y nos dice que aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero aquel que por causa de él la pierda, entonces, ¿qué va a pasar? La hallará, ¿verdad? Prácticamente nos está diciendo, mira, suelta el control de lo que tú quieres hacer. Tu vida está en peligro si se mantiene en tus manos, pero si está en las manos de Dios, está en el lugar más seguro que pueda tener, por lo cual debemos obedecer a la palabra de Dios. Al momento de que obedecemos la palabra de Dios, nos estamos poniendo el casco, pues este protege nuestra cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Los pensamientos, la mente, ¿verdad? Y es la mente en donde está la batalla espiritual. Ahí es donde el diablo empieza a susurrar, pero también es donde Dios empieza a dirigirnos por medio de su Espíritu Santo. Y aquí entramos a este punto número 2, el error de la autoprotección mental. ¿Será que nosotros podemos proteger por nosotros mismos nuestra mente? ¿No? Muchísimas veces hemos leído el pasaje en donde el apóstol Pablo dice que él quiere hacer algo, ¿verdad? Pero la maldad que está en él lo lleva a hacer lo contrario. Pero esto no es que la maldad salga y lo agarre y lo jala, sino que esa maldad habla a su mente, habla en sus pensamientos y tiene tanta labia, ¿verdad? Tanta verborrea, como dicen por allí, que lo logra convencer de que lo que le está diciendo que haga, esa maldad, es mejor. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente ser obedientes. Miren, este versículo que leíamos al principio, que está en Mateo 16:25, nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esta frase se refiere a intentar asegurar la felicidad terrenal por nuestros propios medios. Tener el control de absolutamente todo. Y cuando las cosas empiezan a salirse de nuestro control, entonces empezamos a desesperarnos, ¿verdad? No, pues fíjate que yo tenía un lugar donde yo estaba y estábamos ya acondicionándolo bien y ahora me tengo que mover y no sé lo que voy a hacer.
¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a tener el control de algo que no podemos tener el control, ¿sí? Entonces, esta trampa de tener el control nos lleva a pensar que si controlamos cada variable, entonces estamos seguros. Que si tenemos luz, sí puede haber servicio porque podemos proyectar. No como ahorita, ¿verdad? Que no tenemos la electricidad, pero el servicio se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no dependemos de lo que esté alrededor, sino dependemos de quien nos dio la salvación. Si estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos seguros. Amén. Dice, Jesús nos enseña que el que nosotros creamos tener el control es simplemente una ilusión que nos lleva a la pérdida del tiempo. Proverbios 3, versículo 5 nos dice, ¿verdad? Nos da una sugerencia y recordemos que las sugerencias de Dios son órdenes, ¿sí? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque la sabiduría de Dios sobrepasa cualquier inteligencia que tú o yo podamos tener. Proverbios 14:12 nos habla, ¿verdad?, de la consecuencia que hay de que nosotros lleguemos a creer que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que piensa Dios. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿El camino de Dios será que nos lleva a la muerte? No, nos lleva a una vida abundante, dice la palabra. Punto número 3, el casco puesto, es decir, la mente de Cristo en nosotros. Ese mismo versículo 25 nos sigue diciendo, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Significa rendir nuestra propia voluntad. Por eso la palabra dice, tome su propia cruz y sígame, ¿verdad? Incluso enfrentando nuestro propio sacrificio, el sacrificio de las cosas que nosotros queremos, incluso enfrentando la persecución. El diablo va a usar a muchas personas a nuestro alrededor para tratar de amedrentarnos. Te voy a quitar el lugar donde te congregas, te voy a quitar tu vehículo, te voy a quitar tu ingreso económico. Incluso hay algunos que los quiere espantar y dice, te voy a quitar tu familia. Sin embargo, cuando nosotros estamos con la mente de Cristo, perder la vida, entendemos que no es morir físicamente, ¿sí? Sino nos está hablando de rendir nuestra voluntad a Dios. No estamos entregando lo que aparentemente físicamente es nuestro, sino que lo estamos dejando en sus manos. Estamos dejando de ser nosotros los que tomamos las decisiones para que entonces venga a ser Dios quien haga su voluntad en nosotros. Ponerse el casco es dejar que Dios guíe nuestro camino, aunque el camino parezca peligroso. Recordemos aquel pasaje, ¿verdad?, que dice, aunque vaya o aunque camine en valle de sombra de muerte, ¿qué pasará? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier camino por el cual Dios nos haga transitar, por peligroso que pueda parecer, no es peligroso para nosotros en realidad, porque Dios va con nosotros. Amén. Perder la vida entonces es rendirnos completamente a Dios. Y esto lo entendía, ¿verdad?, el
apóstol Pablo. Vamos a leer Gálatas 2:20. Muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? De memoria prácticamente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, entonces estoy muerto a Cristo, ¿verdad? Rendido a Él, mas vive Cristo en mí. Yo tengo vida porque la vida me la da Cristo mismo. No porque yo la haya ganado de alguna u otra manera. Y lo más hermoso de esta parte del pasaje es cuando nos dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Es decir, no estamos perdiendo la vida solamente por perderla, sino que hay un propósito. ¿Por qué nos vamos a esforzar? Porque lo vamos a hacer ¿para quién? Para Él. ¿Por qué vamos a hacer todo lo que Él nos diga? Porque es para Él. Esta es la clave. No perdemos la vida por una causa vacía, sino por una persona que tiene un propósito para con nosotros. Al entregarle el control a Jesús, encontramos el propósito por el cual fuimos creados. Hay muchas personas de la farándula que han decidido terminar su vida porque no encuentran un propósito, porque empiezan a tener problemas, divorcios, pérdidas financieras, ¿verdad? Falta de trabajo, quizás enfermedades con las cuales no pueden lidiar. Hace unos días atrás había una persona que pidió la eutanasia, es decir, la muerte asistida, porque ya no soportaba. ¿Por qué no soportaba? Porque no tenía un propósito, porque seguramente esa persona no conocía de Dios. Pero lo más peligroso es que cerca de ella seguramente había cristianos que nunca le dijeron, nunca le hablaron, nunca se acercaron. Y seguramente cerca de ti y de mí hay una persona que está pasando por una situación parecida y necesita que tú y yo vayamos y le hablemos, porque este propósito que Dios nos da muchos beneficios, y uno de esos beneficios es la paz mental. Es decir, ya no te tienes que preocupar por salvarte a ti mismo. Esa es tarea de Dios. Ya no me tengo que preocupar, ay Señor, es que yo quiero sanar y voy a vender todo lo que tengo con el afán de sanarme. No, simple y sencillamente diré, esto que tengo se lo voy a dejar a mis hijos, no lo tengo que vender, es su herencia. Señor, tú eres mi herencia también. Y entonces podríamos decir lo que también la palabra dice, que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque nuestra paz mental va a estar garantizada cuando encontremos el propósito de Dios para nosotros. Otro beneficio es que vamos a tener una identidad clara. Vamos a saber quién es Dios, pero también vamos a saber quiénes somos en Él. Y nadie nos podrá venir a cambiar ese pensamiento. Hay muchas personas que con odio en las redes sociales nos dicen los protestantes, los hermanos separados y un montón de cosas que la verdad llegan hasta el punto de ser graciosas, y ellos piensan que eso nos insulta porque lo hacen ellos con un odio que no tiene precedentes. Sin embargo, cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, nadie nos podrá espantar, nadie podrá venir a infundirnos temor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos habla acerca de ello. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Dice, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí?
La pregunta hoy, ¿a qué te estás aferrando? ¿A tu propio cansancio? ¿A tus propios bienes? ¿A tus propios pensamientos? ¿A tus propias decisiones? ¿A tus propios temores? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es lo que te da identidad? Dios. ¿A quién deberíamos aferrarnos? A Dios. Y no es que me esté despidiendo, diciendo que a Dios es que tenemos que aferrarnos, ¿verdad? ¿En qué área de nuestra vida llevamos el casco en nuestras manos? Es decir, ¿en qué área de nuestra vida estamos tomando nuestras propias decisiones, pensando que estas decisiones son las correctas? ¿En las finanzas? ¿En la familia? ¿En el ministerio? ¿En los sueños? ¿En dónde? Ponerse el casco requiere humildad. ¿Por qué humildad? Porque significa que nosotros reconocemos que las cosas que nosotros podemos decidir van a ser erróneas en algún momento, o quizás siempre, pero las indicaciones que Dios nos da son perfectas, porque su voluntad es así, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. Ponernos el casco en la cabeza significa admitir que nuestras manos son demasiado pequeñas para sostener nuestro destino. ¿Tú te imaginas o te puedes llegar a imaginar cuál es el destino que Dios quiere para ti? Dice la palabra, porque aunque tus principios hayan sido pequeños, tu postrer estado, ¿cómo va a ser? Grande. Grande. Pero tú no vas a poder sostener ese destino con tus propias manos. Por eso ese destino tiene que estar en las manos de Dios, porque las manos de Dios son infinitas. No debemos tener miedo de lo que parecemos perder. Porque a lo mejor, ay, Señor, mira, yo en Villahermosa tenía mi casa, tenía mis climas, dormía bien fresquecito, ahorita ni luz tengo. Pero estás siguiendo el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Y muchas otras veces perdemos otras cosas que en realidad no nos sirven para nada. Probablemente el mini split, la casa con muchas bendiciones, ¿verdad? Que nos pudiera decir, pues eso es bueno. Pero hay cosas que no son buenas, como por ejemplo el orgullo. Eso es bueno que nosotros los perdamos. Los falsos amigos, porque cuando uno se vuelve cristiano seguramente no les ha de haber pasado como a mí, que había muchos que antes me buscaban, pero cuando supieron que era yo cristiano, ya, porque seguramente me vas a querer venir a hablar de tu Dios, ¿verdad? Y bueno, son cosas que a veces perdemos por seguir a Jesús, pero tener a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos devuelve es de una calidad superior a lo que tú intentabas proteger. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuánto perdió? Su casa, sus hijos, prácticamente su salud, sus posesiones, sus animales, y casi pierde a la esposa. ¿Sí? La hubiera perdido. No, a lo mejor el Señor le dejó esa cruz para que se mantuviera humilde. No es cierto. Sí, pero perdió prácticamente todo. Pero ¿qué dice la palabra que pasó cuando Job rindió sus pensamientos a Dios y dejó su orgullo, ¿verdad? Dejó su resentimiento y ora por aquellos amigos que llegaron a enjuiciarlo para perdonarlos? Que Dios multiplicó las cosas que Job había tenido. Vamos a empezar a concluir. Seguir a Jesús, mis hermanos, no es una pérdida de tiempo. No es una mala inversión, sino todo lo contrario. Es la inversión más inteligente que un ser humano puede hacer.
Al soltar nuestra vida pequeñita, limitada y temerosa, Dios nos da como un rendimiento, ¿verdad? Un interés. Recibimos a cambio una vida abundante, eterna y poderosa por el poder que actúa en nosotros, que viene de parte de Él. Llevar el casco en la cabeza, mis hermanos, significa que nuestra mente está protegida por la seguridad de la salvación y no por nuestros propios planes. Si hoy decidimos perder nuestro derecho a tener la razón y nuestro deseo a controlarlo todo, hallaremos una vida que no conocíamos, una vida de descanso, poder y propósito. ¿Sí? Y no es poder como aquel que dice, yo lo voy a conquistar por mis propias fuerzas. No, es un poder para que entonces cuando te digan, hermano, ora, ya no digas, no puedo. Ya tienes ese poder y entonces podemos orar. Hermano, lea la palabra. Ya puedes hacerlo, porque ya tienes el Espíritu de Dios, que es el que nos explica todo lo que nosotros estamos aprendiendo. La verdadera seguridad no es la ausencia de riesgo. Es decir, no es que te pongas el casco y nunca te montes en la moto. Es que te pones el casco y vas en la moto a la velocidad adecuada, porque tienes que seguir avanzando hacia el propósito que Dios te ha dado. Amén. La presencia de Cristo en medio de nosotros es lo que nos da seguridad. No llevemos, hermanos, la salvación como adorno, sino que nuestra salvación debe ser nuestra motivación al agradecimiento continuo a un Dios que no necesitaba salvarnos, pero que quiso salvarnos porque su amor es más grande que cualquier cosa que haya en este mundo. Hoy no debemos tener miedo de soltar las riendas de todo lo que creemos llevar en nuestras manos. El capitán de nuestra salvación, es decir, Dios, sabe navegar mejor que nosotros, sabe dirigir mejor que nosotros. Quien entrega su vida a Cristo no la pierde, la pone a salvo para siempre. Vamos a terminar con estos dos versículos. Dice Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Busquemos esa vida. Dejemos el control en las manos de Dios. Él conoce pasado, presente y futuro. Puede tomar las mejores decisiones porque Él ya sabe hacia dónde nos quiere llevar. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, mis hermanos, para orar y dar por concluida esta enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias en este hermoso domingo. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que nos has dado, Señor. Te pedimos que aún allí tú nos hables en nuestro corazón. Nos hables, Señor, en el momento que estemos descansando para meditar en esta palabra, comprenderla, tenerla en nuestro corazón y ponerla en práctica siempre, Señor. Que no querramos nosotros tener el control. Nos abandonamos en ti, Padre. Tú eres, Señor, quien sabe el camino que debemos seguir. Y queremos que tú nos ayudes, Padre, a tener nuestros oídos atentos a todo lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.